Seguimos estudiando nuestra historia de las doctrinas y ahora pasamos a otro tema. Hemos visto la historia de la doctrina de las Escrituras, un tema bien importante, especialmente para nosotros en el mundo evangélico. Y hoy vamos a tocar el tema de la doctrina de Dios, el trinitarianismo, para ser más exacto. Es una doctrina que produjo mucho debate en los primeros siglos y mantuvo ocupado a la iglesia en esos primeros siglos, pero que a lo largo de la historia posterior no ha habido tanta discusión, excepto al final, en los últimos siglos. Así que no vamos a detenernos demasiado en esta doctrina. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en los primeros siglos de una manera bastante general y panorámica. Como pasaba con casi todo, en el principio no había tanta sistematización y tanto desarrollo de las doctrinas, y de esta en particular no. Lo que se tenía era lo que ya mencionamos, la regla de fe, que era la fórmula bautismal que todo discípulo, todo nuevo creyente recitaba antes del bautismo, que era una fórmula trinitaria, ¿verdad? El bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de ahí ya se desarrollaba. El credo de los apóstoles hace una, digamos, referencia directa a la doctrina de la Trinidad como parte de la identidad cristiana. En los primeros siglos no hubo mayores problemas, pero cuando vamos avanzando, siglos III, siglo IV, encontramos ya problemas un poco más serios, tratando de explicar la Trinidad. Al explicar la Trinidad, parece que todos tenemos algún tipo de problema. De alguna manera todos caemos en alguno de los errores que se produjeron en el pasado. O somos monarquianos, una herejía de los primeros siglos, en que Dios es el Supremo, el Dios Padre, y viene lo subordinacionista, el Hijo y el Espíritu Santo están subordinados al Padre. Esa es una forma de explicar la Trinidad en su tiempo. O el modalismo, que es otra forma de explicarlo, que es bastante frecuente, que las personas de la Trinidad son modos de participación de Dios, modos de revelación de Dios, modos de actividad de Dios. Entonces, a veces Dios se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo, y a veces se presenta como Espíritu. El modalismo fue muy popular. De hecho, eso está presente en muchas de las explicaciones contemporáneas de la Trinidad, incluso en nuestras iglesias, con las ilustraciones que usamos. Siempre quedan cortas, pero usamos, por ejemplo, la ilustración de los estados del agua: líquido, gaseoso, sólido, pero siempre es agua, solo que no siempre es las tres al mismo tiempo. Entonces ahí hay una especie de modalismo que nosotros tenemos, y explicamos la Trinidad así, como los tres estados del agua. Las funciones, ¿verdad? Una persona, yo, digamos, soy un varón, soy hombre, soy padre, soy hijo. O podemos usar soy esposo, soy padre, soy hijo. Y soy una sola persona, soy yo mismo, ¿no? Bueno, tratando de ilustrar la Trinidad para los niños o para los nuevos creyentes, bueno, está bien, pero al final de cuentas uno se da cuenta que eso parece ser una reproducción inocente de viejas herejías, viejas formas de explicar la Trinidad. Tenemos que reconocer que la Trinidad es un misterio, y como tal, una explicación racional no va a ser posible del todo. Eso no quiere decir que no intentemos hacerlo, y que se ha hecho a lo largo de la historia. En los primeros siglos se fueron apareciendo esas herejías, y al final, en el siglo IV, aparece la herejía que se llama arrianismo, por el nombre de Arrio, que era una especie de subordinacionismo. La Trinidad está compuesta por personas de diferente calidad,
y el Hijo, Jesucristo, está subordinado al Padre. El Hijo no es de la misma calidad que Dios el Padre. Entonces el arrianismo va desarrollando esa idea. Y por causa de esta herejía se convocó el primer concilio de la Iglesia, el primero de los concilios ecuménicos que se llaman de la Iglesia, el concilio de Nicea en el año 325. Y ahí se declaró al final un credo que se llama credo de Nicea. Ese credo es trinitario y ese credo explica la Trinidad. Más o menos en los términos en que nosotros hoy lo explicamos. Quedó definitivo. Más adelante, en un concilio posterior, en el año 381, el concilio de Constantinopla, se le agrega una cláusula al credo de Nicea, porque el credo de Nicea decía algo relacionado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo procede del Padre. Y en el concilio de Constantinopla se agrega la frase "y del Hijo", porque se entiende que en las Escrituras se habla que el Espíritu Santo procede del Hijo también. Bueno, aparte de eso, ya no hay más. Y desde el siglo IV hasta el siglo XIX, diríamos, no hay mayor problema. Surgieron algunas herejías en la historia medieval y en la historia de la Reforma, pero por lo regular son reproducciones de las herejías viejas. ¿Ya? Tenemos los socinianos en época de la Reforma, tenemos los unitarios que vienen en el periodo de la post-Reforma, que son explicaciones de la Trinidad, en muchos casos pues negándola o explicándola de otra manera. Y por fin, en la modernidad, siglo XVIII, XIX, lo que surge es el ateísmo, una filosofía que se establece por parte del mundo de la época, el mundo racionalista de la época. Y el ateísmo se convirtió en, digamos, como la fuerza opositora más importante de esta doctrina. Recientemente, ya en el siglo XX, aparece un redescubrimiento de un concepto de la antigüedad que se llama pericoresis, para ayudar a explicar la Trinidad. Pericoresis es una palabra griega que no está en la Biblia, pero que usaron los teólogos en aquellos años, al principio de la Iglesia, para hablar de la relación de las personas en la Trinidad. Es como una mutua habitación, la inhabitación mutua de las tres personas, que en el fondo, de una forma un poco más sencilla, hablaríamos de una comunidad interna en la Trinidad. Y ese concepto ha sido muy popular, ha creado como un énfasis y un entusiasmo por estudiar de nuevo la Trinidad, porque el tema de comunidad es un tema que entendemos mejor, que nos ayuda a entender mejor. Hay algunas ideas contemporáneas que vale la pena mencionar, pero las dos tal vez que más habría la pena mencionar, la teología del proceso se llama una, que habla de que hay un desarrollo en Dios mismo, y la teología abierta, Open Theology se le llama, de unos autores del siglo XX, que están diciendo que Dios no es una persona absoluta y no es una persona que lo sabe todo, es una persona que está abierta al futuro, que no lo conoce, que va evolucionando junto con... Eso es un concepto que va asociado con la cultura que vivimos, ¿no? Con la cultura postmoderna. Pero aparte de eso, la gran mayoría de las iglesias cristianas, no solo evangélicas, sino las católicas, las iglesias ortodoxas, las iglesias protestantes y casi todas las otras iglesias mantienen lo que enseñó el concilio de Nicea y el credo de Nicea. Por eso no vamos a dedicar mucho más tiempo, y creo que este resumen será suficiente para tener un panorama, una idea de esta doctrina.